en la parte de maleza, manejo. Trabajamos mucho en manejo de maleza en sistemas mixtos. Y bueno, ahora hace ya 10 años que trabajo de forma privada, con mucha relación con las empresas de desarrollo de herbicidas. Es una gran parte de mi trabajo. Pero después el otro 50 es capacitación y un poco más lo que más me gusta es eso. Nos juntamos con asesores, discutimos estrategias y tratamos de buscar soluciones al manejo de maleza de la manera más sustentable posible, ¿no? Así que me gustaría por ahí tener algún tipo de intercambio con ustedes y que levanten la mano, o que hablen directo, que griten y vamos charlando de algunas cuestiones, donde vamos a estar más enfocados a la gruesa, al maíz. Ya tenemos que estar pensando en lo que van a sembrar y tienen que comprar los materiales de nidera, obviamente, eso ya lo saben, y ver algunas problemáticas como son el colorado, el capín y también ahora en el invierno lo que ha quedado por barbechear de las malezas de invierno. Nosotros trabajamos mucho con raigras, con nabos, esas son malezas que están también en Uruguay, pero bueno, en Buenos Aires se hacen todos los cultivos y tenemos malezas también de verano como también tienen ustedes. En Argentina, bueno, no sé si saben estos gráficos que arma la REM de APRESID, donde año tras año se van demostrando nuevas resistencias, 1 o 2, como dijeron los chicos en Idea, sale 1 o 2 híbridos de maíz, maleza resistente aparecen 1 o 2 por año en Argentina, donde se demuestra algún tipo de resistencia, muy ligado a la presión de selección que estamos generando con nuestros herbicidas, y un poco vamos a ir por ese lado, vamos a charlar un poco y sacar algunas reflexiones, y después voy a mostrar algunos ensayos prácticos y discutir algunos posicionamientos para cada maleza en particular. Pero fíjense que hay mucho problema de resistencia al glifosato. En su momento se hablaba que el glifosato era muy difícil que genere resistencia en las malezas, y la naturaleza, la verdad que ha respondido, y hoy en día no podemos decir que ningún herbicida es inocuo a generar resistencia. Sí está muy ligado a esa presión, a esa selección que estamos haciendo y al uso continuo de los herbicidas. Si usamos mucho glifosato va a seguir apareciendo cada vez más resistencia, y aparece por ahí, importante para ustedes, el tema de quinocloa, uno de los últimos casos con resistencia a los graminicidas, y bueno, pensar un poco cómo estamos manejando no solo quinocloa, sino amaranthus y raigras. Yo creo que es importante para la sustentabilidad del sistema en general y en particular también de los mismos herbicidas, porque se nos empiezan a caer herramientas que son muy importantes para el manejo, para el control y para liberar la competencia con los cultivos, que por un lado es lo más importante, ¿no es cierto? El objetivo fundamental es no perder rendimiento. A nivel mundial, las malezas más complicadas que han generado resistencias múltiples, y ahí nos quedamos sin bala química. El Oleum en Australia, 14 modos de acción, o sea, a todos los herbicidas que usan para el Oleum ha generado resistencia. Equinocloa la segunda, y son las dos malezas número 1 a nivel mundial en generar resistencia. Gramíneas, la familia gramíneas dentro del reino vegetal son las plantas más evolucionadas y también son las capaces de generar esas mutaciones de manera natural por cruzamientos, y esa mutación lo que hace es que el herbicida no vaya al sitio de acción, la enzima que tiene que inhibir dentro de un proceso metabólico no se produce y la maleza sigue viva. Creo que el problema gramíneas va a seguir aumentando y nos tenemos que ir preparando. Y sobre todo cultivos muy relacionados, que son los gramíneas. El maíz es una gramínea, es muy probable que tengamos, si hacemos mucho maíz, mucho problema de maleza gramínea, como puede ser equinocloa, eleucine, sorgo de Alepo, todas esas gramíneas de verano. Pero fíjense que todas estas especies que están acá, seguramente que existen también en el Uruguay. A nivel mundial son estas las problemáticas más grandes de resistencia. Estamos con 15, 20 especies, no más.
y hay más de 300 especies de maleza dando vuelta. Pero estas son las más complicadas. Poner el foco ahí es importante. Pero bueno, ¿qué podemos y qué estamos haciendo dentro de nuestro lote para tratar de disminuir esa curva que va creciendo año tras año en cuanto a la resistencia? Hay que pensar en ese concepto de presión de selección. El herbicida no genera la resistencia ya existe y lo que estamos haciendo es seleccionar esos individuos que ya están en la naturaleza. Hay especies que tienen una frecuencia más alta de aparición de esos mutantes, ya lo mostramos ahí, Lolium, Echinocloa, y lo único que tenemos que hacer es seleccionar y que esa especie se vaya reproduciendo y generando una población resistente. En cuanto a la química, muchas veces es mejor empezar a bajar el número de aplicaciones. Hay productores, hay asesores que nace la maleza, aplican. Bueno, recorriendo lote o chacra, como le dicen ustedes, o campos, generalmente los problemas de resistencia aparecen en esos campos donde el productor es más prolijo, más limpia los alambrados, aplica y va seleccionando. No voy a decir que, bueno, dejen todo así nomás, pero sí muchas veces aplica un poco menos, esperar, empezar a rotar y empezar a meter otras cositas es importante para no seleccionar malezas, super malezas. Podemos disminuir un poco las aplicaciones, la cantidad de aplicaciones, pero en cada aplicación que la eficacia sea total, porque si la eficacia es total tampoco hay presión de selección. O sea, los dos extremos no generan resistencia. O no aplicamos nada, no seleccionamos nada, o si apliquemos un tratamiento que controle todo y que no quede ningún individuo vivo, y si queda alguno vivo que no llegue a producir semilla, porque ahí es donde empieza la resistencia con la evolución, cuando deja descendencia. Así que ahí es donde trabajamos mucho con las empresas, buscando eficacias las más altas posibles, mejorando a los mismos productos con las formulaciones, mejorando la dosis, tamaño de maleza, coadyuvante, todo lo que ayude a que el herbicida llegue al máximo de su control. Y después es muy importante, por un lado, conocer a los modos de acción de los herbicidas a la base. Tiene que haber un agrónomo, tiene que haber un profesional que arme un plan de manejo para rotar modo de acción y sobre todo usar mezcla de ingredientes activos en cada aplicación. Porque la mezcla de ingredientes se sabe que va a retrasar la aparición de un biotipo resistente. Es muy difícil que simultáneamente una maleza genere mutación a dos sitios de acción de manera simultánea. Eso es muy raro, no quiere decir que no exista, pero es muy difícil. Lo que pasa es que lo que estamos haciendo es apilar resistencia. Tenemos resistencia a glifosato y usamos glifosato más 2,4-D o glifosato más cletodin y van quedando solo el 2,4-D o solo el cletodin. Se genera resistencia a glifo 2,4-D, agregamos un PPO, se genera resistencia a glifo, cletodin, PPO, agregamos otro, bueno. Lo ideal es aplicar dos productos que la maleza no tenga resistencia a ninguno de los dos. En post-emergente es más difícil, pero con el uso de los preemergentes creo que tenemos una oportunidad importante, porque la mayoría de esos casos de resistencia que les mostré son herbicidas post-emergentes. No quiere decir que no haya resistencia a los pre, pero sí sabemos que hay menos, aunque tenga resistencia al mismo modo de acción post, el preemergente sigue teniendo una chance de control conociendo el mecanismo de resistencia, porque generalmente son resistencias tipo metabólico y la planta en esos primeros estadios, germinación, emergencia, todavía no tiene un complejo enzimático para metabolizar al herbicida y el preemergente sigue funcionando. Pero no lo dejemos solo, yo creo que con preemergente tenemos que ir en lo posible en mezclas y que vayan dos productos de diferente modo de acción para no tener resistencia. El uso de preemergente es muy importante y se está trabajando para todos los cultivos, no solo para la gruesa, sino también para los cereales de invierno. Estamos trabajando mucho con preemergente. Y después lo más importante todavía que esto es usar otras prácticas de manejo que no tienen que ver con la química, sino tienen que ver más con ese manejo integrado
de maleza, que es un poco la base, donde la rotación de los cultivos va a ser lo más importante. Rotar cultivo de invierno con cultivo de verano, sabemos que va cortando el ciclo y va cortando la semillazón. Y tenemos que tener en la cabeza el banco de semillas del suelo para empezar a tratar de disminuir los bancos de semillas que tenemos en nuestros lotes, en nuestras chacras. Porque el banco de semilla no es infinito. O sea, en algún momento se va a ir agotando, porque la maleza, las semillas van a ir germinando, van a ir emergiendo, o se van a ir muriendo. Y si logramos que no semille, o que no entre semilla de afuera, debería ir bajando el banco de semillas de nuestros lotes. Lo que pasa es que es muy difícil erradicar, porque tenemos dispersión de otros agentes, hay pájaros, hay viento que vuela la semilla, bueno, es difícil. Pero pensar en banco de semilla es importante. Y la rotación de los cultivos ayuda a ir bajando los bancos de semillas. Si tenemos mucha maleza de invierno y hacemos cultivo de verano, va a semillar menos, solamente haciendo la rotación, va a semillar menos esa maleza de invierno, y si tenemos mucha maleza de verano y hacemos más cultivo de invierno, vamos a bajar el banco de semillas de maleza de verano. Es la base del manejo de maleza, la rotación de los cultivos. Combinar alguna labranza, siempre cuidando el suelo, pero combinar una labranza con una química, tenemos algunos resultados interesantes. Y siempre pensando en bajar esa presión de selección. Una labranza seguramente va a bajar algún número de tratamiento, y después lo que vemos que muchos herbicidas funcionan mejor después de ese movimiento de suelo, como puede ser la actividad de los preemergentes al disminuir la cantidad de rastrojo que tenemos. Así que no descartamos eso, queremos cuidar el suelo obviamente, una labranza puede generar un daño de erosión y nos va a hacer todo más lento, pero la labranza nos puede ayudar. Y también mucha maleza se ve promocionada por la labranza. Ryegrass, nabo, que la conocemos bastante. Después de mover el suelo, vos despertás bastante semilla y el banco de semillas se empieza a agotar por hacer una labranza y tenés más nacimiento, y vos podés armar un plan de manejo sobre ese flujo de emergencia. ¿Se va entendiendo? Es todo para discutir. Yo voy tirando cositas. Si me quieren putear, me putean. Igual esto es lote a lote. Cada uno debería buscar una estrategia, por eso es para pensar cada uno. Los cultivos de cobertura también están bastante de moda, pero uno sigue mostrando ensayos y hablando en las charlas y muy poquito hacen cultivo de cobertura en Argentina. Acá hay una ley, no sé si está todavía, que en invierno tiene que haber algo por lo menos ahí. Pero bueno, hacer un buen cultivo de cobertura que genere una supresión de la maleza es importante. Y hay maleza que no toleran el sombreado, como la coniza, la rama negra, la carnicera, no tolera un sombreado invernal, y ahí le estamos ganando la batalla. Como tampoco tolera coniza un movimiento de suelo, porque una semillita muy, muy chiquitita, que con una mínima labranza ya directamente no emerge. Las coberturas suprimen las malezas, hay malezas que toleran el sombreado, pero todas las malezas se ven suprimidas, y después algunos ensayos que hemos hecho, las malezas ahí adentro son más fáciles de controlar, porque son malezas que tienen menor desarrollo, que buscan la luz, y los herbicidas funcionan mejor dentro del cultivo de cobertura. Y después, bueno, hacer las cosas bien es muy importante. Hacer cultivos, semilla de calidad, que germine rápido, que emerja rápido. La densidad de siembra nos puede ayudar en cuanto a su arquitectura, y buscar que los cultivos nos ayuden en la competencia, para que todas esas pequeñas cositas nos ayuden en el control final y vayan reduciendo los bancos de semilla, que la maleza semille menos, y cultivos competitivos sanos. Los herbicidas funcionan mejor ahí adentro, y también tenemos menos fitotoxicidad, porque va a tener un cultivo fuerte y va a aguantar alguna fito que puede generar el herbicida. La ganadería dentro de esa rotación sería lo ideal. Y los relevamientos que hemos hecho en sistemas mixtos, donde entra una pastura perenne dentro de la rotación, hay maleza resistente como nabos o ryegrass, que son las que más hemos estudiado, baja muchísimo la población si hacemos una pastura, una pradera de 5 años dentro de esa rotación. Yo veo bastante vaca en Uruguay. ¿Es así o no? No sé si entran dentro de la rotación agrícola esos lotes. Pocos. Bien. En Argentina está bastante separado, muy separado, le diría, la ganadería por un lado y la agricultura por otro.
y los problemas fuertes de resistencia están en la agricultura continua. Y después hay algunas tecnologías, hay muchas cosas acá para charlar y discutir, vamos a estar toda la vida, pero hay algunas tecnologías nuevas como el destructor de semillas, que entró el año pasado una marca en Argentina, acá no sé si, creo que también está Redecop. Estos son unos cilindros que van ahí abajo, que van rotando y rompen a la semilla de la maleza que quedó en la cosecha. Un desarrollo australiano. El desarrollo es más de 30 años, tiene en Australia. La eficacia es, todos los ensayos que hay hablan del 98-99%, rompe la semilla de ryegrass o de colorado, la mayoría de los trabajos son colorado en soja o ryegrass en trigo. Todos los laburos hablan de una eficacia muy alta, y ahí estamos pensando en ese banco de semillas, tratar de disminuirlo. Obviamente que no tenemos que llegar a la maleza semillada en la cosecha, pero son cosas que pasan, ¿no? Se ve. Eso porque los preemergentes no anduvieron, los postemergentes tampoco. Bueno, esto creo que entra dentro de ese manejo integrado de malezas. Los australianos hace 30 años que lo están usando. Los ryegrasses se hicieron resistentes también a esto, porque la maleza se adaptó y termina el ciclo antes. Cuando pasa la cosechadora ya está la semilla en el suelo. Bueno, la maleza se va adaptando a lo que hace el hombre, y si hacemos siempre lo mismo, se van a adaptar y vamos a tener más problemas. Hay que ir cambiando lo que hacemos. Es muy difícil, ¿o no? Si nos gustó un herbicida, lo vamos a usar hasta la muerte. No debería ser lo ideal. Bueno, algunas cositas de ryegrass, porque la reunión es de gruesa, de maíz. Pero bueno, estos céspedes se dan, y sobre todo pensar, y para todas las malezas ir conociendo cómo son los flujos de emergencia. El ryegrass es una maleza bien otoñal, marzo, abril, mayo es donde más emerge y nace, le diría, casi todo. A esta altura del año ya debería estar casi todo nacido, y si llovió, como estaban diciendo que llovió mucho, en el otoño, la semilla no tiene prácticamente latencia, dormición, y si hay agua y temperatura, nace. Lo que hay que asegurar ahora es el control de todo lo que nació y tratar de que no rebrote, porque si sigue rebrotando, sí puede ser un problema la siembra de los maíces, de la soja temprana. Esto deberíamos ir controlando y también pensando en el banco de semillas, ¿no es cierto? Pero bueno, es la maleza número 1 a nivel mundial en cuanto a resistencia, y además que rápidamente, en 2 o 3 años, podés generar un biotipo resistente, porque produce mucha semilla, rápido, sin dormición, y no tenemos, y rápido podemos tener un biotipo en el campo. Pensar en algunas combinaciones, como les decía, de cultivo de cobertura con herbicida, me parece que son estrategias de manejo integrado, combinadas, que nos pueden ayudar. Porque si vamos, por ejemplo, con una vicia centeno pura, lo que vemos en este ensayo, que el ryegrass prácticamente no lo suprimimos, ahí no quedó la vicia y quedó muchísimo ryegrass. Pero en cambio meterle un preemergente, en este caso piroxasulfone, que es tolerante a Parabicsis centeno, vemos cómo queda la parcela sin ryegrass, y el cultivo de cobertura va a ayudar después, si se termina la residualidad del preemergente, ya tenemos un sombreado sobre la maleza. Empezar a combinar cosas me parece interesante, como también la química con la mecánica. En este caso sería un doble golpe con esta herramienta de pie de pato. Esto ya sería sobre ryegrasses grandes. Acá está la pasada del pie de pato, pero primero tuvo glifosato y con cletodin, y esto se hizo primavera, octubre, buscando y mirando el pronóstico, que no llueva, y viento soplete, el glifo y cletodin la deja medio tontita, y después le pasamos el pie de pato, descalza la maleza y queda suelta y se deshidrata por el viento. Si cae un chaparrón después, es probable que esto quede prendido. Pero bueno, son estas estrategias más manuales. Esto en Coronel Dorrego, bien al sur, donde hay mucho problema de
de resistencias múltiples y donde ya se nos está cayendo la bala esta cletodin, que era la más importante, pero bueno, ya vienen 15, 20 años de uso de glifo y cletodin y ya tenemos resistencia también a cletodin. Esto anda para malezas grandes también, pues si el ryegrass está chiquitito, esto va cortando abajo, levanta el pan y queda el ryegrass prendido. O sea, tiene que ser una mata grande en la primavera. Ahí se hace, bueno, los maíces tardíos a baja densidad, han entrado ahí, y a la cosecha del maíz quedan unos ryegrasses grandotes, y ahí es donde entra por ahí esta estrategia. Hay que pensar cositas combinadas para ese manejo. Hoy en día lo que más se está usando para ryegrass en barbecho es el glifo y cletodin y principalmente el doble golpe con paraquat. Estamos teniendo resistencia a cletodin, las dosis de cleto en los barbechos está alrededor de 1 litro. Con glifosato empezamos a tener resistencia. Hay 5 mutaciones que se conocen ya al cletodin y andan dando vueltas sobre nuestros ryegrasses. El uso de paraquat como doble golpe puede retrasar la aparición de esos problemas de resistencia, pero lo que estamos viendo donde ya hay varios años de resistencia a cletodin, el doble golpe no llega, esto es doble golpe con paraquat, y estamos teniendo mucho rebrote a ese paraquat y después se le aplica otro paraquat más y a veces otro paraquat más. O sea, 3 paraquat después de glifo y cletodin para ir domando a esos manchones de ryegrass, porque ya como que no está haciendo casi nada el primer golpe de glifo y cletodin, porque tiene una resistencia muy alta a los dos herbicidas. Diquat puede ser una alternativa a paraquat, este es un ensayo que hicimos el año pasado. El diquat siempre fue inferior al paraquat, pero como doble golpe lo vemos como una alternativa interesante, sobre todo pensando en alguna prohibición de paraquat a futuro. Y después, bueno, muchas veces se mete el preemergente, en este caso terbutiracina, en el segundo golpe como manejo y dejar un poco de residualidad a algún nacimiento posterior. También empiezan a aparecer algunos herbicidas nuevos y esto es interesante. Hay una molécula metproxibiciclone que va a estar el año que viene en Argentina y por lo que estuve preguntando también va a estar en Uruguay. Es un nuevo graminicida, estamos con los DIM, los FOP y los DEN, son esas 3 familias. Esta es una nueva familia, inhibe la misma enzima, la acetil-CoA carboxilasa, pero lo interesante de esto es que ya conociendo las mutaciones, la 2078 es una mutación conocida que da resistencia a cletodin y a FOP, esto es leucina índica. La empresa Syngenta generó esta molécula con inteligencia artificial, conociendo esas mutaciones que cambian la morfología de la proteína, de la enzima CCasa. Esas 5 mutaciones que se conocen de cambio, son más mutaciones, generaron esta llave que le llaman la llave maestra, que va a entrar igual, aunque tengan esas mutaciones, y le va a inhibir igual a la enzima y va a controlar a la maleza. Eso lo interesante es la tecnología de proceso nuevo, porque se van a venir nuevos herbicidas con esa tecnología, pero herbicidas específicos, conociendo esas mutaciones y buscando moléculas que puedan inhibir igual a la enzima. Eso está interesante, nosotros lo probamos sobre nuestros ryegrasses y el producto es interesante. Esto a futuro se viene eso. Otra maleza de invierno es coniza, la rama negra. Una pregunta, ¿es resistente a cletodin también es resistente al oxifop o...? Sí, todo lo que son resistentes a cletodin son resistentes al oxifop. Al revés, no. O sea que mezclar es santo. Si no tenés resistencia a ninguno de los dos, yo creo que mezclar puede retrasar alguna resistencia. Pero si ya tenés al FOP, seguir agregando FOP puede ser medio... Más vale subir la dosis de cletodin. Pero ahí vas a tener a futuro también una resistencia muy alta a cletodin, que es un poco lo que hicieron los australianos con los ryegrasses. Subieron dosis, siguen subiendo dosis, 4 litros, ponele. Y tienen grandes problemas también al cletodin. Pero bueno, los FOP, lo que se sabe, que son mucho más metabolizables por la planta. Y el cletodin no es, en teoría no lo metaboliza la planta, sino que tiene que estar esas mutaciones puntuales en la enzima para que no funcione el producto. Pero bueno, si el FOP ¿te anda el FOP?
Bueno, el cletodin. Pero bueno, si te anda... Con cletodin. Lo vas a hacer cagar, dijo, ¿no? ¿Lo escuché bien? Sí. No, está bien. Eso es el lenguaje que hay que utilizar. Yo creo que si el FOB te anda, yo creo que la mezcla va a retrasar una resistencia a cualquiera de los dos. Ese es el concepto. Pero si no te anda el FOB, creo que seguir insistiendo con FOB no te va a ayudar. Vamos a una pregunta. ¿Qué pasa si en el caso de usar dicuato para 4 sustituís por glufosinato? ¿Has visto algún efecto positivo? Sí, anda muy bien también. Pasa que, bueno, este fue un ensayo el año pasado, pero en lugar de paraquat, glufosinato, y este año tenemos, creo que es la primera que me pasa, el doble golpe con glufosinato está mejor que el de paraquat. Pero buscamos el día, no buscamos, se dio porque estamos con la vorágine, hacía 20 grados, el invierno tardó en llegar, por lo menos allá, y lo pegamos con 20 grados y al mediodía con un sol espectacular. Y eso es lo que necesita el glufosinato. Pero el glufosinato está muy interesante como doble golpe, buscando buenas condiciones ambientales en la base. El glufosinato responde a la dosis. También tenemos un ensayo de ir subiendo dosis, ahora que bajó el precio, subir un poco la dosis, y el tema de sulfato de amonio. Esas son las claves para que el glufosinato funcione. Hay nuevas formulaciones, está el isómero L, que es un poco más activo. Las formulaciones más concentradas vemos que están funcionando un poquito mejor, y después tratar de subir la dosis es importante. Y glufosinato es otro modo de acción que casi no hay resistencia a nivel mundial al glufosinato de amonio, así que aprovecharlo ahí como doble golpe, sobre todo, y en Raigras anda, lo hemos probado bastante, anda bien. Bueno, Coniza es una maleza también otoño, invierno, primavera, no tolera el sombreado, entonces si sombreamos algo temprano con cobertura le vamos ganando. La labranza tampoco le gusta. Lo que sí, la capacidad que tiene es un crecimiento muy lento, una plantulita muy chiquitita que pasa todo el invierno, y después a la salida del invierno empezamos a tener unos rosetones grandes, y la característica principal es el rebrote a los tratamientos tradicionales que podemos hacer a glifo y 2,4-D, que son los tratamientos del invierno. Hay que potenciar el hormonal. Muchas veces se agrega un herbicida de contacto acá, y ahí empezamos a jugar con fuego y a correr el riesgo de rebrote. Acá hay que ir con los sistémicos, ir con los hormonales, que se muevan los productos, se van a mover lento, el hormonal se mueve lento en el invierno, pero tiene que llegar a esos puntos de crecimiento de los meristemas para que no rebrote. Si le agregamos un HIT, por ejemplo, que es algo que seguramente usan, empezamos a correr riesgo de que rebrote ahí. El quemado va a ser rápido o espectacular, pero corremos riesgo de que rebrote si le agregamos un PPO de contacto que no va a dejar que se mueva bien el hormonal. Dicamba, clopidalid son hormonales más potentes. El piclorán, si vamos a maíz ahora puede entrar piclorán, pero bueno, el tema es cuando después cambian a girasol, ponele, y ya tiene el piclorán en el suelo, guarda ahí, tiene que ir sí o sí a maíz. Después, residuales, pueden entrar la sulfonilurea, pueden entrar las triacinas, acá esto está prohibido, terutilacina no sé si está en Uruguay, pero bueno, para meter un residual, para atacar esa emergencia de primavera, ¿no? Llevar a cero con el glifo y el hormonal en el invierno acá, y meter un preemergente para que a la salida del invierno, esos nacimientos que tengamos en primavera, tengamos un residual. Y esto va sí o sí a soja STS. Pero bueno, estábamos hablando de las IMI, no traje ensayo, pero tengo, no lo puedo encontrar, esa es la realidad, de empezar a meter imidazolinona en el invierno, tanto para raigras como para rama negra, funciona muy bien. Y si están pensando en maíces IMI, como estaba mostrando, una alternativa también es meter una imidazolinona a la salida del invierno para agarrar esas emergencias de coniza que pueda haber acá, o de raigras que quede, que también van a funcionar muy bien, o empezar ya a meter una IMI temprano para atacar algún nacimiento de gramínea anticipado. Yo voy tirando cositas.
Crucífera, otro gran problema de invierno, y sobre todo esta especie es la que más ha crecido, la Brassica rapa, el nabo o nabolsa, donde tenemos resistencia principalmente a glifosato, 2,4-D, a inhibidores del ALS, son los 3 grandes grupos con problemas de resistencia. La Remdaprecid no separa entre las especies, pero estas 3 son las que más tenemos en provincia de Buenos Aires principalmente. Irfelia incana, el Raphanus sativum, el nabón, y Brassica rapa, el nabo. Las 3 pueden tener resistencia a esos 3 grupos, pero la más marcada es esta. Esta tiene el gen RR, estos son hibridaciones de colza RR que se sembraron, y el 99% vos haces una extracción de ADN y tiene el gen artificial, como el de la soja, ahí metido. Entonces el glifosato es prácticamente agua. Después fue generando resistencias metabólicas a los ALS y al 2,4-D. Y lo que tiene Brassica rapa es un patrón de emergencia, a diferencia de ryegrass, que no solo va a ser otoño-invernal, sino también una maleza que vemos que emerge en la primavera y en el verano. No sé si tienen eso por acá. Es maleza también de cultivo de verano, de maíz. Es importante tener un buen quemante, por ejemplo, Boraxor se está usando bastante y vemos que tiene un quemado muy bueno. Acá está metido el HIT, pero tiene otro PPO, trifludimoxazin, que también ayuda al quemado, tiene una buena dosis de HIT. El otro va a ayudar al quemado y el otro es el que va a dejar algo de residualidad. Cumple 2 funciones, quemante y residual, pero tiene que ir con glifo y 2,4-D. Quemado sobre rosetones así. Hay que asegurar ese quemado, hay que pensar en una estrategia de cómo vienen las rotaciones, pero en algún momento hay que tener un buen post emergente para llevar a cero y después pensar en herbicidas de acción preemergente, en mezcla, como dijimos al principio, para buscar un manejo sustentable a futuro. Y también, como los chicos están con el Dynamic, ahí está el cartel, es un producto que lo hemos evaluado bastante y tiene una eficacia muy interesante en Brassica rapa para maíz, inclusive solo, en esta dosis que es un poquitito alta, no sé la dosis que están manejando acá, esto. 700 solo, ya tuvo un control muy bueno, pero después las mezclas con el S-metolaclor, sobre todo, que es lo que más se está usando, tienen un control muy interesante sobre Brassica rapa. Dynamic es el amicarbazone, no sé si lo conocen, pero es un inhibidor fotosistema 2, es pariente de la atracina, de la terutilacina. Históricamente el maíz ha necesitado un preemergente. El maíz es muy sensible en la competencia inicial. El maíz tiene que arrancar limpio, sí o sí, porque detecta, inclusive plantulita muy chiquitita, ya detecta que tiene algo verde y la planta ya en el comienzo empieza a crecer distinto y podemos tener plantas más flaquitas porque tuvimos algún nacimiento en esa emergencia inicial. Esto es interesante y si tienen la posibilidad de usar eso va a andar muy bien. Perdón, aclará qué es el Acuron Pack porque acá no está, por las dudas. Acuron Pack es biciclopirone más S-metolacloro. Esto viene un pack, vienen los 2 productos por separado, pero en una cajita. No vienen juntos. En Estados Unidos está el Gold, en Argentina en un año salió el Acuron Gold, donde ya venían mezclados y con atracina. Los americanos le fueron agregando al Acuron. El Acuron en Estados Unidos tiene el mesotrione, el biciclopirone, el S-metolacloro y la atracina, los 4 juntos. Por eso les digo que vamos apilando resistencias. Pero el uso de mezcla, si no tenemos resistencia, es muy, muy importante. Digitaria, no sé si es una gramínea que tenemos mucho, pasto cuaresma le decimos nosotros allá. Una maleza que tiene varios flujos, esa es la característica, tiene varios nacimientos durante el verano, entonces meter un preemergente nos va a ayudar mucho. Lo que hemos visto que Dynamic también aporta, solo no, pero por ejemplo con el S-metolacloro va muy bien, o allá está el Winger que es piroxa, también va muy bien con controles muy altos, pero acá ya estamos manejándolo arriba del 90% de control. Apareció un biotipo en Argentina con resistencia a glifosato, de Digitaria sanguinal, y cuando aparece un biotipo con resistencia, hay algunos que no les gusta, que empiezan a bardear,
estamos asustando a la población, pero me parece que hay que usarlo como sistema de alarma. Si apareció resistencia a un herbicida en algún lugar, para decir, guarda, esta maleza generó resistencia. ¿Qué estamos haciendo nosotros en nuestros lotes? Si estamos rotando, porque va a aparecer también la resistencia, y también saber que si apareció en algún lado, la dispersión de ese biotipo puede venir por cosechadora, o por pájaro, por el hombre, a nuestros lotes. Y en maíz también, post-emergente, eso eran post-emergente, hemos visto a los HPPD, no sé si están con estos nombres, pero son mesotrione, topramezone, son dos productos que andan muy bien. Allá, bueno, se usan con atracina, acá deberían ir con el glifosato. Maleza chiquitita, acá ya estamos pasada de tamaño, pero son situaciones forzadas donde vamos a hacer los ensayos, y tanto Convey como Calisto han dado buen resultado en esa postemergencia temprana sobre son crucíferas en maíz. Entonces, por ejemplo, un Dynamic en pre y un Convey en post puede ser interesante porque estamos rotando modo de acción, estamos metiendo un fotosistema 2 en pre, un HPPD en post, el glifosato en post. Ese tipo de rotaciones son los que ayudan a que si tenemos una resistencia al pre o el pre no anduvo, terminar el control con el post. Pero ya les digo, el pre es el posicionamiento más importante para el maíz, sobre todo, y para el girasol también. En soja no tanto, pues la soja compensa bastante, pero tanto maíz como girasol son muy sensibles en ese posicionamiento. Equinocloa, el capín. Esta ustedes la conocen muy bien, es una maleza de verano. Estábamos hablando más de invierno, ya nos fuimos metiendo en la primavera-verano. Esta es bien de verano, maleza de bajos, de campos inundables. Nosotros en la cuenca del Salado últimamente ha crecido mucho. Yo estoy ahí más cerca de esa zona. Fíjense que este año estaban cosechando soja, iban esquivando los manchones de capín. No sé si pasa eso acá o no tanto, pero bueno. Sí, y por ahí ya tiene un poco más de conocimiento. Allá ha llegado de manera medio rápida, y sobre todo lotes donde no se están usando eso preemergente. Por eso les digo, los preemergentes van a ayudar mucho en el manejo de capín. Y guarda, alerta roja, esto es lo que hay que asustar a la población. Apareció resistencia en Equinocloa a graminicida, a los FOP, lo que hablábamos hace un rato, en Entre Ríos, o sea, acá al lado, ¿no? Si eso está acá, es muy probable que esté. Es muy probable que esté acá, seguro que está acá. No quiere decir que no va a funcionar más el FOP, sino primero conocer la población que tenemos en nuestro lote y saber que tenemos que ir con otras cosas, con los preemergentes, con otras tecnologías para su manejo. Conocer la biología de capín es muy importante. Acá, estos son datos de Argentina, pero es muy probable que se dé algo similar. Octubre, noviembre, diciembre, ahí donde más nacimientos tenemos. Pero después hay un pico acá, que va a depender del año, que me parece que también es importante. Entonces acá, ¿dónde metemos el preemergente? Depende cuándo vamos a sembrar, ¿no? No olvidarse dónde tiene que estar el cultivo libre de maleza, ya dijimos en esos primeros estadios. Si sembramos acá, vamos a meter el pre ahí, y no esperen que un preemergente controle todas las camadas, estas que siguen acá, de capín. Es muy probable que si lo aplican acá, tengan 60 días de control y después va a haber nuevos nacimientos. ¿Cómo manejamos eso? Con un postemergente, o lo que se está haciendo en Argentina, es solaparlo con otro preemergente en post, que puede ser tranquilamente un S-metolacloro, pero tratar de no repetir. Si usa un S-metolacloro acá, no repetir. Pero puede ser una imidazolinona en pre y el S-metolacloro en post. Bueno, eso hay que verlo. Si siembran más tarde, tenemos la chance de todo esto que está acá, bajarlo con algún herbicida de barbecho, el glifosato, si no funciona el graminicida, si no funciona el paraquat mecánico,
pero tenemos más chances de bajar ese gran pulso con algún herbicida de barbecho ahí y después meter el preemergente, y ahí seguramente lleguemos al control de todos los nacimientos. Hay nuevos herbicidas también para Equinocloa, para Colorado. Empera es un nuevo PPO, va a salir acá en Uruguay, pero me parece que no viene con el nombre de Empera. La droga es epirifenacil, es un PPO de tercera generación, que a diferencia de un carfentrazone, de un saflufenacil, estos PPO tienen efecto en gramíneas. No es un graminicida, pero tiene efecto en gramínea, y la clave es que la gramínea tiene que estar chiquitita. Esto es un ensayo que hicimos en Equinocloa. 2 macollo, 3 macollo máximo, tiene que ir con el glifosato, y ahí tenemos la chance de meter otro modo de acción dentro del sistema, un PPO para gramíneas que pueden estar generando resistencia, como dijimos, a los graminicidas. Meter otro modo de acción, pero tiene que estar chiquita, porque si tiene 4 o 5 macollos ya empezamos a tener rebrote también con este herbicida. ¿Estaban preguntando algo? Epirifenacil, de la droga. Allá salió con el nombre de Empera. Es la tecnología Rapidicil, no sé si escucharon, de Sumitomo. De estas poblaciones que estaban acá, juntamos semillitas de esto, las llevamos a las macetas. La maceta siempre nos da la chance de probar por ahí muchas cosas. En la maceta no es lo mismo que en el campo, las condiciones son ideales, regamos, no hay cobertura, hay buena temperatura. La maleza está chiquitita, pero nos va dando ideas en capín. Las IMI nos funcionaron muy bien, imacetapir, tanto imacetapir como imazapir, como PRE, el Acuron, el S-metolaclor, el Piroxa, el acetoclor, estos no funcionaron tan bien. Amicarbazone, fíjense que también en maceta anduvo bien, en capín, a campo nunca lo dejen solo al amicarbazone, pero si pensamos en mezcla, como les mostré sobre Cuaresma, amicarbazone con una cloracetamida, por ejemplo, tranquilamente vamos a tener buen control tanto para Zika, para Colorado, como para capín. Mesotrión y clomazone, no descartaría el uso también de clomazone en soja. También hicimos algunos ensayos, ahora me acordé, hace unos años, de mezcla de clomazone con imacetapir. Sí. Muy interesante. Muchos problemas con la volatilidad de clomazone. Sí. Más bien, hemos tenido algunos problemas con la volatilidad del clomazone, donde alguno que está presente no le gustó. Hizo 3-4 kilómetros productor. O sea, visitó la casa de 3-4 productores en el medio. Vuela, sí. Sí, ese producto, la molécula tiene ese riesgo. En Argentina salió el azugro, también no sé si lo escucharon, que es biglosone para trigo, primo hermano de clomazone, y también con un riesgo y muy alcahuete, porque queda blanco, todo blanco. Pero bueno, hay herramientas. Vos querés todo también. Post emergencia, fíjense que ya se nos empezaron a caer algunas herramientas como el glifo. En esa población los graminicidas funcionaron bien. El Empera, el Topramezone, Tembotrione, interesante. Probamos los herbicidas que usamos en trigo. El Axial, por ejemplo, tuvo un buen control. Suele haber consultas en nacimiento anticipado de capín en trigo, y puede ser una alternativa el Axial ahí. Interesante. El glufosinato solo, guarda, no, ya estuvimos hablando de glufosinato como doble golpe. Puede ser una alternativa, pero solo guarda, porque está bien chiquitito. Esto estaba igual en maceta. Pero bueno, acá tenemos menos herramientas. Creo que con los PRE tenemos bastante para jugar. Las IMI, el Acuron, las cloroacetamidas, el amicarbazone y los inhibidores de los carotenoides, teniendo cuidado con esto que no se vuele. ¿Qué hay de usar una denco? ¿Para usar en qué? Sí, hay un protector, pero en Argentina no está en el mercado todavía. El año que viene es probable que esté. Sí. Pasa que habían bajado el proyecto, pero ahora lo remontaron. Va a estar ese producto y algún otro HPPD para usar en trigo.
Eso está interesante. Pero no sé si aparece capín en trigo. No. Por otro día tuve una reunión y tenían varios, es problemático. O el cultivo de segunda, ya empezar a meter algo. Por ejemplo, el S-metolacloro en pos de trigo también puede ser una alternativa, a fin de macollaje, para ir metiendo algún residual, pensando en el cultivo de segunda. Puede ser alguna herramienta ya para empezar a atacar a la maleza temprano. Pará, Ramón, ¿cuánto te va a durar un S-metolacloro? A ver, vamos a ver. ¿Vos ponés un S-metolacloro en un macollaje de trigo? ¿Te entendí bien? Sí. ¿Y cuánto? Septiembre, por ejemplo. 30 días. ¿En septiembre que está así? Ya, pero ponele que lo adelante. No creo que tenga ningún nacido. El S-metolaclor te va a dar 30, 40 días de residualidad. Vos tenés que ver dónde está el cultivo, cómo está, pero puede entrar en macollaje de trigo. Y ver si en ese momento el macollaje va a tener nacimiento o si se va a dar a los 2 meses, no lo meta porque vas a estar gastando plata de gusto. Bueno, algunos ensayos a campo que pueden ser interesantes. En soja, por ejemplo, Zetamax, no sé si existe esta marca acá, pero acá estamos mezclando productos. Acá está la imidazolinona y limacetapir más fluoxacin. Estamos con un PPO más una IMI y ir atacando con 2 modos de acción es interesante. El Capaz Elite, sulfentrazone más S-metolacloro. Acá estaba el efecto de la IMI. Después productos solos. Acá tenemos sulfentrazone, tenemos S-metolacloro, tenemos diflufenican, que fue el que menos aportó, fíjense cómo se va cayendo, y tenemos piroxasulfone, tanto piroxa como S-metolacloro aportaron, pero yo les dije traten de mezclar, eso creo que es importante. Acá hay otros productos solos, el Yamato, el Dual o el Acuron, este sería el Acuron Pack, el biciclopirone más el S-metolacloro sobre quinocloa. Creo que tenemos que pensar en una rotación. Las IMI nos van a dar una importante control. En pre creo que tiene más chance que en post, sobre todo pensando a futuro algún problema que puede llegar a aparecer de resistencia. Meterlo en pre, los cultivos, los maíces IMI toleran tanto en pre como en post. Metiéndolo en pre tenemos más chance. Primero de sacar esa competencia inicial y de que aparezca resistencia a la IMI. Pero no se queden solo con la IMI, vayan rotando, vayan mezclando para que la sustentabilidad de los herbicidas sea importante. ¿Vamos bien con el tiempo? Sí. Colorado sería la última. Los amaranthus, no sé qué especie es la que más predomina. Ni idea, ¿no? Yuyo colorado. Pero bueno, acá también creo que el problema glifosato, ALS, el tamaño de la maleza es muy importante. Si vemos que tiene más de 3 yemas activas, la maleza tiene una capacidad grande de rebrotar. Hay que atacarla chiquitita y con el uso de los preemergentes porque empiezan a aparecer y a crecer rápidamente. En soja, bueno, hay mezcla de PPO, sulfentrazone, fomesafen puede ir en pre de soja también, fluoxacin. Estos son un poco los que están a la cabeza en soja. Metribuzin, diflufenican, están un escaloncito abajo de esto, pero pueden ayudar si queremos empezar a siembras tardías, empezar a manejar con preemergentes 30, 40 días antes de la siembra de esto y a la siembra alguno de estos. Ese es un manejo que se está haciendo bastante en Argentina. La soja en lis nos puede dar una mano porque tenemos la posibilidad de usar el 2,4-D con el glufosinato, donde hay un sinergismo en el quemado interesante sobre amaranthus, sobre todo la triple mezcla, 2,4-D, glufo y glifo. Es interesante, sobre todo soja de segunda, donde muchas veces no llegamos a ser preemergente, tener la posibilidad de aplicar el 2,4-D con el glufo es importante para el manejo de colorado. Pero tienen que ir con los pre y tener esto sembrado nos puede ayudar si se nos escaparon a los preemergentes. Este tiene que ser el concepto. El uso de los pre debería ir igual por más que sea soja en lis. Boraxor es otro herbicida que también está en Uruguay, que te va a dar una quemadita
una quemada sobre el nacido y después una residualidad dentro del cultivo. Lo que hemos visto que si hay mucha densidad de Amaranthus, Boraxor, no sé las dosis que están manejando acá, pero solo se nos puede quedar corto en el control total y debería ir con la cloroacetamida, primero para meter 2 modos de acción, si no estamos dejando solamente PPO como residual, y después que solo, guarda que si hay mucha presión, en residualidad se nos puede quedar corto, tiene que ir con el S-metolacloro. Si va con el S-metolacloro en residualidad, está a la altura por ahí del sulfentrazone, que es el que más se está usando en control residual de Amaranthus, ¿no? Sulfentra tiene registro en maíz en Argentina, acá no sé, es probable que esté o no, pero bueno, no dejen solo a este producto también, porque también apareció en Argentina un biotipo con resistencia a sulfentrazone de Amaranthus en Santiago del Estero, y en Estados Unidos tienen grandes problemas de resistencia a sulfentrazone en Amaranthus, o sea que guarda con la presión de selección de PPO pre, porque vamos a tener problemas de resistencia. El amicarbazone lo hemos evaluado también en Colorado, es interesante porque estamos con inhibidores de fotosistema 2 y nos van a ayudar mucho los inhibidores de fotosistema 2, amicarbazone, metribuzin, para esa resistencia que es muy probable que aparezcan a PPO. No lo dejen solo al amicarbazone, acá va con en ese caso era metolaclor, no era ese metolaclor, pero debería ir con el S-metolacloro y controles similares por ahí a lo que es el Acuron PAC, que son los tratamientos hoy de cabecera para maíz. Esta es la dosis de dinámica acá también, 600. 800 gramos. Bien. Sí, si el suelo tiene más materia orgánica va a tolerar más y el maíz es muy selectivo a esta molécula. Eso es lo que sí hemos evaluado y podés, si tenés más materia orgánica, podés subir un poco la dosis y podés inclusive aumentar la residualidad, la preemergencia. Y después nos queda para post de maíz, estos son los pre para Colorado, hay una batería de HPPD que no sé si tiene estos nombres, el Brucia, el Adengo, el Convey, Calisto, Laudis, donde el Colorado tiene que estar chiquitito. Acá también forzamos a los productos en una situación grande. El productor nos llamó, no había usado preemergente, ya estaban los Colorados así, bueno, fuimos. Y acá hubo rebrote, pero si veían el testigo, la maleza tapó al maíz y se perdió directamente el cultivo, y estos eran controles que quedaba el Colorado ahí abajo, pero teníamos el maíz y podíamos producir. Acá hay que usar pre y tener estas herramientas, los HPPD, para ese repaso, para el pre que no llegó al control de todas las emergencias, o el preemergente si no llovió no se incorporó bien y no va a controlar todo, o el preemergente no era del todo bueno y hay mucha densidad de maleza, no llegamos, necesitamos el post para terminar el control. ¿Esto lo están usando también? ¿Con esos nombres? Bueno, lo que tiene que usar es el Convey. Pero este es el tolpiralato, el Adengo, sí, me dijeron que lo conocían. Este es el topramezone, este es el mesotrione y este es el tembotrione. Son todos del mismo modo de acción. Ahora se viene, por lo menos en Argentina, un uso de HPPD grande. Hay nuevos posicionamientos para el barbecho largo, a soja, por ejemplo. Hay posicionamiento de mesotrione a trigo. Ya hay registro en Argentina, pre. Y está la soja HPPD, está por salir, donde vamos a empezar a usar mucho HPPD. Es el herbicida que hay menos resistencia a nivel mundial, pero tampoco se ha usado mucho, y solamente en maíz. Ahora sí, aumentamos la presión de selección usándolo en todos los cultivos, seguramente aparezca resistencia. Hay que rotar, hay que conocer los modos de acción y sobre todo pensar lo que dijimos al principio, estrategia de manejo integrado. Me parece que dan un poco más de sustentabilidad al sistema. Va a haber nuevos herbicidas, pero ninguno es mágico, como el glifosato no va a haber. Y esa nueva molécula creo que la tenemos que cuidar con un manejo más integral y no usar todos los años lo mismo, donde se nos cae la resistencia enseguida. Así que bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más?